Nosotros somos la empresa Metering Engineering y el día de hoy les presentaremos el tema de factor de potencia. Las compañías suministradoras en muchas partes del mundo establecen cuotas por penalización para aquellas industrias o usuarios que no mantengan su factor de potencia en los rangos establecidos. En este caso, la compañía suministradora CFE establece un factor de potencia mínimo de 0.9 para no tener una penalización. El factor de potencia es una medida de qué tan eficiente es el aprovechamiento de la energía en nuestras instalaciones. Las potencias que intervienen para determinar el factor de potencia son las siguientes. Potencia activa es la que ocupan los equipos para realizar un trabajo útil, por ejemplo, equipos de iluminación, calefacción, movimiento, entre otros, la cual está expresada en kilowatts. La potencia reactiva es la que se utiliza para energizar los campos magnéticos de un motor, un transformador, un chiller, etc. La potencia reactiva se expresa en kVARs. La potencia aparente se conforma por la potencia real y la potencia reactiva, que forman la potencia aparente y se expresa en kVAs. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia reactiva. Existen tres tipos de cargas: las cargas resistivas, las cargas inductivas y las cargas capacitivas. Las cargas resistivas, formadas por resistencias, tales como las que hacen funcionar una parrilla, un calefactor, una plancha, un foco incandescente, aparatos cuya función principal es generar calor o luz incandescente. La carga inductiva, formada por bobinas de alambre de cobre, como motores, transformadores, etc. Cuando decimos que el factor de potencia está en atraso, tenemos mucha carga inductiva. Carga capacitiva, constituida por capacitores que contienen placas aisladas y son capaces de almacenar energía eléctrica en su interior en cantidades pequeñas. Cuando decimos que se encuentra en adelanto, estamos sobrecompensando el sistema con capacitores. La escala para determinar si tenemos un buen factor de potencia o un mal factor de potencia es la siguiente. De 0 a 89 tenemos un bajo factor de potencia y tendremos una penalización, mientras que de 91 al 100 el factor de potencia está en valores óptimos, mientras que el 90 no tiene ni bonificación ni penalización. CFE calcula el factor de potencia mediante la siguiente fórmula, utilizando la energía activa y la energía reactiva, y en promedio tenemos que tener un factor de potencia mínimo de 0.9 para no tener una penalización. Al obtener el promedio mediante las energías, basta con obtener 0.9 y evitamos la penalización por parte de CFE. Adicional al promedio calculado por CFE, la CRE nos pide un factor de potencia de 0.95 el 95% del tiempo para cumplir con el código de red para usuarios en media y alta tensión. ¿Cuáles son los efectos por un bajo factor de potencia? Cuando queremos conducir cierta potencia y corriente de un lugar a otro, con un bajo factor de potencia se requiere un mayor calibre de conductor. La carga demanda una mayor corriente a la fuente. Se tiene mayor caída de tensión, ya que para conducir determinada cantidad de energía de un lugar a otro se requiere una mayor corriente. Se tienen mayores pérdidas de energía, mayor costo en la operación del sistema, penalizaciones que van hasta el 120%. Dentro del recibo emitido por CFE se encuentra el concepto de cargo por factor de potencia. ¿Cuáles son los beneficios de corregir el factor de potencia? Reducir los costos de facturación, reducir pérdidas de potencia y energía, eliminar cargos por bajo factor de potencia. Dentro del recibo de CFE se encuentra el concepto de bonificación por factor de potencia, el cual puede llegar hasta el 2.5%. Para corregir el factor de potencia es necesario realizar un estudio de calidad de la energía. En Metering contamos con equipo y personal calificado y certificado para realizar estudios de calidad de la energía. Una vez que se obtienen los resultados del análisis, se propone la mejor solución técnico-económica, que va desde el suministro hasta la instalación de los equipos. Por ejemplo, las cargas inductivas requieren potencia reactiva para su funcionamiento.
Esta demanda de reactivos se puede reducir e incluso anular si se colocan capacitores en paralelo con la carga. Cuando se reduce la potencia reactiva, se mejora el factor de potencia. Si su centro de carga tiene penalización por bajo factor de potencia o no lo sabe, contáctenos a nuestras oficinas y un especialista lo atenderá.